Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y también cada uno de ustedes allá en Venezuela. Muy buenos días, Miguel, muchas gracias por la presentación, y muy buenos días a todos allá en Colombia, en México y en diferentes lugares de la América Latina y también de Norteamérica. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en este Domingo de Ramos para así en esta mañana tener la palabra de Dios. Este Domingo de Ramos es un domingo muy especial en la historia bíblica, haya caído o no haya caído en este mes y en este día, pero es en conmemoración a el día en que entró el Señor Jesucristo a Jerusalén. Veamos aquí en San Mateo capítulo 21, verso 1 en adelante, donde dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: decid a la hija de Sión, o no, el profeta Zacarías más bien, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que dijo, o cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y las que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y sigue diciendo: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Jesús de Nazaret, el Rey rechazado. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Conforme
a la promesa hecha al rey David y profeta David, Dios le daría el trono de David al Cristo, al Mesías. Y Salomón fue tipo y figura de Cristo como hijo de David. Por eso encontramos que el reino de Salomón tuvo paz en la tierra y fue un reino lleno de sabiduría, pues Dios depositó en Salomón sabiduría. Y no hubo un hombre más sabio que Salomón. La sabiduría de Dios manifestada en Salomón fue manifestada en una forma simple, sencilla, pero era la sabiduría de Dios para gobernar ese reino de parte de Dios en la tierra con el pueblo de Israel. Luego que pasó el rey David y el rey Salomón por esta tierra, el pueblo hebreo ha estado esperando la restauración del reino de Israel. Y ellos saben que la restauración del pueblo de Israel en el reino será con Cristo el Mesías, el Hijo de David, el cual se sentará sobre el trono de David. Porque el pueblo hebreo no tendrá lo que ellos desean hasta que no estén en ese reino. Porque en ese reino ellos tendrán todas las bendiciones de Dios. En ese reino ellos tendrán al rey prometido conforme a las Escrituras. Por lo tanto, el reino de David y el trono de David será restaurado en medio del pueblo hebreo. Dios ha dicho que levantará el tabernáculo de David que está caído y se sentará sobre el trono de David el Cristo, el Mesías. Ahora, el pueblo hebreo por miles de años ha estado esperando el cumplimiento de esta profecía. Cuando apareció el Señor Jesucristo 2000 años atrás, allí estaba el Hijo de David. Allí estaba el Mesías, el Cristo, y estaba allí el que tenía la promesa de sentarse en el trono de David. Por eso encontramos en el libro de San Lucas, nos habla acerca de Jesús, el que se sentará en el trono de David. Por esa causa, en San Lucas se nos dice que Él se sentará en el trono de David y Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora esta promesa pertenece al Señor Jesucristo. Dice, cuando el arcángel le estuvo hablando a María, el arcángel Gabriel, dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Ahora vean la promesa hecha a Jesús cuando el arcángel le dijo a María que ese niño que nacería sería llamado Hijo del Altísimo y Dios le daría el trono de su padre David y reinaría sobre Israel, sobre Jacob, y su reino y su dominio no tendría fin. Ahora, cuando el Señor Jesucristo apareció sobre la tierra, encontramos que tenía estas promesas. Ahora, cuando Él se presentó en Jerusalén en esta ocasión, de la cual hemos leído en esta mañana, Él se presentó allí para morir, porque él había dicho anteriormente aquí mismo en este pasaje del capítulo 20 de San Mateo, que es el capítulo que antecede al 21. Él había dicho en el capítulo 20 de San Mateo, versos 18 y 19, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Antes de llegar a Jerusalén, sobre aquel burrito, ya él había dicho lo que acontecería en Jerusalén. Él allí se presentó cumpliendo la escritura de Zacarías capítulo 9, verso 9, que decía, he aquí tu rey, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Allí estaba cumpliendo esta escritura. Esa sería la forma en que entraría el Señor Jesucristo a Jerusalén para cumplir el programa divino correspondiente para esos días. Él, siendo el Cordero de Dios también, como lo presentó Juan el Bautista, él tenía una obra que llevar a cabo y la llevaría a cabo en una cruz. Era la pena máxima impuesta, la pena de muerte a los que condenaban a muerte. Por lo tanto, él sabía que sería condenado, pero por cuanto todas las cosas obran para bien a los hijos de Dios, a los que aman a Dios, esto obraría para bien. Por lo tanto, él llevaría a cabo, aun en los momentos de adversidades, él llevaría a cabo una obra maravillosa en favor de todos los hijos de Dios. Así es que él no miraba los problemas como problemas, sino como cosas que tenían que acontecer en su vida para que se cumpliese la promesa, las escrituras, las profecías bíblicas, en las cuales hay un propósito divino y todo en favor de los hijos de Dios. Por lo tanto, la escritura tenía que cumplirse acerca de la muerte del Cordero de Dios, y también tenía que cumplirse la escritura de su entrada a Jerusalén en un burrito, entrando a Jerusalén el rey de Israel, pero en una forma sencilla, en una forma humilde. Así es que él entró a Jerusalén conforme a la profecía. Ahora, vean ustedes, el rey entró no como rey de reyes y señor de señores, sino como el Cordero de Dios.
entró a Jerusalén para cumplir su obra de Cordero de Dios. El pueblo estaba viendo en Jesús de Nazaret el Mesías que había sido prometido, pero los líderes religiosos, los sacerdotes y los fariseos estaban viendo en Jesús de Nazaret un hombre que había levantado al pueblo en un movimiento religioso que era peligroso para Israel. Un individuo que había levantado el pueblo para ellos en contra de los reglamentos religiosos y que estaba llevando muchos discípulos tras sí, y ellos decían: vean ustedes cómo la gente le sigue. Y la gente decía: cuando venga el Cristo, el Mesías, hará más cosas, más maravillas que las que éste está haciendo. Y decían: este es el Mesías, este es el Cristo. ¿Y quiénes eran los que no creían y los que no decían que era el Cristo? Pues los doctores de la ley, los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, el sumo pontífice y los demás ministros de aquel tiempo, los cuales debieron de decir: este es el Mesías que nosotros estamos esperando, este es el Cristo del cual la Escritura habla para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Los que tenían que estarle predicando al pueblo que el Mesías estaba allí eran los que le estaban diciendo al pueblo que ese no era el Mesías cuando era el Mesías. Es que ellos deseaban que el Mesías, que Cristo, que Jesús estuviese sometido a la voluntad de ellos, en vez de ser ellos a la voluntad de Cristo. Y cuando las personas no están de acuerdo con la voluntad de Cristo, entonces se levantan en contra del programa que Cristo está llevando a cabo en ese tiempo. Porque la gente y los líderes principalmente desean que Cristo haga la voluntad de ellos y no ellos hacer la voluntad de Cristo. Y por esa causa se levantaron en contra, pensaron que estaba en peligro la religión hebrea, la religión del judaísmo, porque la forma en que enseñaba el Señor Jesucristo era algo peligroso para ellos y la posición de ellos. Ellos no comprendían que estaba comenzando una nueva dispensación, y cuando comienza una nueva dispensación, también comienza un nuevo mensaje dispensacional. Y en los cambios de dispensaciones siempre surgen estos problemas con los que no están de acuerdo con el cambio de dispensación. Se quieren quedar en la dispensación que ya ha terminado y no quieren pasar para una nueva dispensación, porque ellos se encuentran muy bien aparentemente y ellos quieren mantener su posición social, económica y su posición religiosa como grandes líderes de esa dispensación que está terminando o que ha terminado. Y por cuanto en la nueva dispensación no tienen una posición, pues en una nueva dispensación todo el mundo entra sin posiciones en ella. Y a medida que va pasando el tiempo, Dios se va colocando de acuerdo a lo que Él tiene para cada persona, a cada persona en la posición que Dios predestinó para esa persona. Así es que ninguna persona puede venir de una dispensación a otra y decir: yo tenía tal posición en aquella dispensación, por lo tanto yo quiero una posición grande en esta dispensación que está comenzando. No. Dios es el que tiene un lugar para cada persona en su obra para que todos trabajen
en la posición o lugar en que Dios los coloque. Ahora, el pueblo hebreo estaba experimentando un cambio de dispensación. Y un cambio de dispensación siempre estremece a la nación o continente donde se lleva a cabo. Porque al surgir una nueva dispensación, surge un nuevo mensaje con un nuevo mensajero y con nuevas promesas para el pueblo de Dios. Y con las promesas que no fueron cumplidas en el pasado, para ser cumplidas en esa nueva dispensación. Así es que es un estremecimiento lo que se lleva a cabo de parte de Dios en el continente o nación en donde se lleva a cabo un cambio de dispensación. Por eso cuando Jesús entró a Jerusalén, toda Jerusalén se estremeció, toda Jerusalén empezó a preguntar: ¿y quién es este? El que venía en aquel burrito con aquella multitud que aclamaba: Hosana al Hijo de David que viene, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y preguntaban: ¿y quién es esa persona? ¿Quién es esa persona que ustedes traen ahí? Y proclamándolo en esa forma, pues vean ustedes, no fueron los líderes religiosos quienes dijeron quién era Jesús, quién era el Hijo de David. Fue el pueblo que estaba clamándolo así, el que contestó: este es Jesús, Jesús de Nazaret de Galilea. Este es Jesús de Nazaret de Galilea, el profeta Jesús. Ahora, en cuanto a Jesús, en cuanto al Mesías, en cuanto al Rey de Israel, más sabía este pueblo que lo acompañaba y lo reconocía como el Rey de Israel, como el Hijo de David. Más sabía este pueblo acerca de Jesús, del Rey de Israel, que los líderes religiosos de aquel tiempo y que los gobiernos de aquel tiempo, más que el rey que estaba allá en Israel. Así es que vean ustedes que no es un asunto de la sabiduría humana, sino de la sabiduría divina manifestada en los hijos de Dios para conocer el programa que se está llevando a cabo en la tierra en el tiempo en que la persona está viviendo. Ahora, en este tiempo de Jesús, en su entrada triunfal a Jerusalén, encontramos que hubo un estremecimiento en medio del pueblo. El pueblo deseaba y esperaba al Mesías, al Cristo, al Hijo de David, para que se sentara en el trono de David y ser restaurado el reino a Israel. Pero cuando aparecía en esa forma tan sencilla, lo rechazaron. Al rechazar al Señor Jesucristo, rechazaron todas las bendiciones que Él tenía, que Él traía para el ser humano. Rechazaron el reino en esos días, porque rechazaron al rey. Israel no puede tener un reino si no tiene al rey. Por lo tanto, ellos rechazaron a su rey. Lo vieron muy sencillo, muy humilde, porque ellos no pudieron comprender que el Rey de los cielos y de la tierra, al manifestarse en la tierra en carne humana, fuera a ser un carpintero de Nazaret y fuera un hombre tan sencillo.
Pero las personas no comprenden que Dios es tan grande, que se hace tan sencillo para que los seres humanos lo puedan comprender y para que los seres humanos puedan compartir con Él y Él con los seres humanos. No comprenden estas cosas y piensan que si Dios se manifiesta, todo tiene que ser así como los reyes de la tierra, con estas cosas de la grandeza terrenal. Pero la grandeza celestial se manifiesta en simplicidad, en sencillez, en medio de los seres humanos, en medio de las personas sencillas. Así es que el Señor Jesucristo, siendo el Rey de Israel, el Rey de los cielos y de la tierra que descendió a la tierra, Él tenía en sí todas las bendiciones para el pueblo. Cuando lo rechazaron todas las bendiciones, rechazaron el reino de Dios. Él había dicho en una de sus parábolas que el reino sería pasado a otro pueblo que diera los frutos del reino. En una parábola Él lo dio a conocer. Por lo tanto, sería pasado a los gentiles. Ahora el Señor Jesucristo, allá en Jerusalén, hizo todas las señales correspondientes para identificarse como el Rey de Israel, como el Mesías prometido. Y Él, en la tierra de Israel, allá en Jerusalén, tenía una obra para llevar a cabo como Cordero de Dios. Y esa obra la veremos más adelante llevándola a cabo allá en la cruz del Calvario. De eso estaremos hablando durante la semana. Ahora, en esta mañana, en esta ocasión, estamos viendo la simplicidad del Señor Jesucristo, siendo el Rey de Israel y entrando a Jerusalén en una forma sencilla, en un burrito. Y esa forma tan sencilla no pudo ser vista por los líderes de aquel tiempo, que era la forma bíblica para la entrada del rey a Jerusalén. El profeta Zacarías dijo en el capítulo 9 y verso 9, hablando a Sión, le dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así es que ya estaba anunciado que vendría en esa forma a Jerusalén. Y el Señor Jesucristo sabía en qué forma Él tenía que hacer su entrada a Jerusalén en el tiempo en que Él tenía que llevar a cabo su sacrificio como Cordero de Dios. Por lo tanto, Él conocía la Escritura y por esa causa envió por ese burrito hijo de asna, porque así decía la Escritura. Él no estaba tratando de imitar nada, sino cumpliendo la Escritura. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías. Ahora, vean ustedes la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es algo muy importante.
si Israel, si Jerusalén recibía a Jesús como rey, como el Hijo de David, sus líderes religiosos lo recibían, sus líderes políticos lo recibían, y el pueblo lo recibía, los que no le habían recibido. En aquel tiempo, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, el Hijo de David, se sentaba en el trono de David. Y el poder que él estaba usando para sanar a los enfermos, para llevar a cabo todos aquellos milagros, lo tenía que usar para someter bajo el dominio de ese reino a todos los demás pueblos, las demás naciones gentiles, porque él reinará con vara de hierro. Y ese poder entonces tendría el enfoque para gobernar sobre todas las demás naciones. Pero el pueblo hebreo rechazó a Jesús, por lo tanto rechazó toda esa bendición. Ahora, en una ocasión, poco antes de Jesús pasar a Jerusalén, luego que el Señor Jesucristo descendió del monte de la transfiguración, encontramos a la madre de Jacobo y de Juan haciéndole una petición a Jesús. Usted fue aquí en el capítulo 20 que antecede al capítulo 21 de la entrada de Jesús a Jerusalén. Ahora, la madre de Jacobo y Juan, como Juan y Jacobo, sabían que Jesús iba a entrar a Jerusalén y quizás pensaban también, ahora entra a Jerusalén, lo reciben todos como rey y ahí se establece el reino. Pero ya él les había dicho, el Hijo del Hombre va para Jerusalén, pero va a ser tomado preso, va a ser condenado a muerte y va a ser entregado a los gentiles para ser matado, crucificado. Pero ellos estaban pensando en el reino y la madre de Jacobo y Juan le habla a Jesús, dice San Mateo capítulo 20, verso 20 también en adelante, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como toda buena madre que ama a sus hijos, quiere la mejor posición con el Señor para sus hijos. ¿Y quién no quiere lo mejor para sus hijos? Todo el mundo desea lo mejor. La mejor posición, el mejor lugar en el reino de Dios, lo queremos para nuestros hijos. Ahora aquí, ella eso quería. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pues, vean ustedes, aquí el Señor les pregunta, entonces Jesús respondió diciendo, no sabéis lo que pedís.
podéis beber del vaso que yo he de beber, y al ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos le dijeron, podemos. Estaban bien positivos. Sí podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. No es mío dar esta posición, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Por eso Él dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, al que venciere, yo le daré. ¿Qué le dará? La posición que ellos querían. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, ellos habían escuchado en muchas ocasiones que el Señor vendría en gloria y en el reino de su Padre con sus ángeles. Y cuando ellos vieron en la visión del monte de la transfiguración, ellos vieron la venida del Señor y vieron los ángeles del Señor. Cuando ellos vieron la venida del Señor y sus ángeles, ellos vieron que sus ángeles eran hombres, Moisés y Elías. Ellos vieron que era el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías que estarían nuevamente manifestados, y que sería ese el ministerio de la mano derecha y el de la mano izquierda, Moisés y Elías, uno a cada lado. Ellos quisieron esa posición. Ellos eran también los que decían, en una ocasión dijeron, ¿quieres que vayamos a aquellos que te querían apedrear y ordenemos que descienda fuego del cielo y que los queme a todos? Ellos deseaban el ministerio de Apocalipsis 11, que es el ministerio que está relacionado con las plagas apocalípticas, con el juicio divino, pero que primero se manifieste ese ministerio para traer bendición a los hijos de Dios. Es el ministerio que aparece en Malaquías capítulo 4, verso 2, que dice, a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. El sol de justicia es Cristo en su segunda venida. Por eso en el monte de la transfiguración su rostro resplandeció como el sol. Y dice, y en sus alas traerá salud, salvación. Y en el monte de la transfiguración, el sol de justicia, cuando fue visto allí, a cada lado, como dos poderosas alas, aparecieron Moisés y Elías, porque es el ministerio de las alas del sol de justicia. Son las alas del sol de justicia para todos los escogidos, para traerle bendición, salud, salvación a los escogidos, porque es el ministerio del cual el Señor dijo en San Mateo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿Para qué? Para luego venir la transformación, la redención del cuerpo de cada hijo de Dios.
Así es que este ministerio de Moisés y de Elías trae bendición a todos los escogidos en el fin del tiempo. Es el ministerio prometido para llevar a cabo la gran cosecha o siega del trigo del Señor y recoger el trigo en el alfolí de Dios. Es el ministerio del fin del tiempo. Luego de este ministerio no hay otro ministerio. Es este ministerio final el que continuará luego para el milenio y por toda la eternidad. Es el ministerio que corresponde a el trono del Señor Jesucristo. Por eso la promesa que está hecha, la cual querían Jacobo y Juan sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor, esa promesa que fue hecha no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está prometido. O sea, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está prometido. O sea, no es mío darlo a ustedes o a ustedes, sino a quien era de él darlo, pero no a quien lo quisiera, sino a quien está prometido, preparado desde antes de la fundación del mundo. Y él dijo, no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está prometido. A quienes les está prometido, entonces sí, lo daré. Pero no a ustedes, ellos estaban comenzando y sería para el final. Ellos querían sentarse con el Señor en su trono y tener el ministerio final, tenerlo en el principio. Y Dios no puede cambiar las cosas. Lo que Dios tiene para el final, lo tiene para el final. Y aunque los del principio quisieran esa bendición, no les era concedida esa bendición. Así es que no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por Dios. Es para el ministerio de Moisés y de Elías en el fin del tiempo, manifestados estos ministerios en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Él es el que tiene esa promesa. Para él ha sido preparado por Dios esa posición, esa bendición. Si el Señor Jesucristo era recibido allá, el ministerio de Moisés y Elías tenía que estar allá. Y ellos querían esa posición. Pero ni estaba a la disposición en aquel tiempo, ni iba a ser recibido el Señor como rey en Jerusalén por el pueblo hebreo como nación. Así es que tenían ellos que esperar hasta el fin del tiempo para ver el cumplimiento de estas promesas. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con el Padre, con mi Padre en su trono. Así es que esta promesa corresponde al fin del tiempo. Corresponde al tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Y la segunda venida del Señor, paralela a la primera venida del Señor, la primera venida
en la tierra de Israel, en donde estaba terminando la primera dispensación y comenzando la segunda dispensación, paralela a la segunda venida del Señor a la primera. Entre los gentiles ha estado terminando la segunda dispensación y comenzando la tercera dispensación. Y tenemos la promesa de la venida del Señor para el fin del tiempo sobre el caballo blanco de Apocalipsis 19, el quinto caballo blanco del Apocalipsis, que es la palabra pura. Viene el Señor en su venida cabalgando sobre la palabra pura del tiempo final. Viene en este tiempo. ¿A dónde viene? A Sión, Sión espiritual, que es su pueblo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. El profeta Isaías en el capítulo 59, verso 20 dice: y vendrá el libertador a Sión. Sión es el cuerpo místico del Señor en medio de los gentiles. Es la Jerusalén celestial. Y así como Él entró a la Jerusalén terrenal 2000 años atrás, Él en su segunda venida entra a la Jerusalén espiritual, a la Jerusalén celestial. El apóstol San Pablo, hablándonos de la Jerusalén celestial, en el capítulo 11, vamos a leer aquí vamos a buscar en Hebreos capítulo 11, verso capítulo 12, Hebreos capítulo 12, verso 21 en adelante. Esto fue cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y la trompeta sonaba y la oscuridad estaba allí, las tinieblas y la tempestad y el fuego ardía. Dice que Moisés estaba asustado, dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Dice, pero no nos hemos acercado a ese monte Sinaí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora ven ustedes a dónde nos hemos acercado. No al monte Sinaí, donde Moisés estaba temblando, estaba asustado, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, nos hemos acercado a la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial, el monte de Sión celestial, el cuerpo místico del Señor Jesucristo,
un monte celestial, un reino celestial, una Jerusalén celestial. Nuestros nombres están escritos en el cielo como miembros de la Jerusalén celestial, escritos en el libro de la vida del Cordero. Por esa causa tenemos la promesa de vivir luego en la eternidad, en la nueva Jerusalén que estará establecida en la tierra de Israel. Y allí viviremos, y allí seremos reyes y sacerdotes. Esa es la ciudad de nuestro Rey. Ahora, en lo espiritual, nosotros somos la Jerusalén espiritual, la Jerusalén celestial, el monte de Sión celestial, el templo espiritual del Señor Jesucristo. Vean ustedes, Él dice, y vendrá a Sión el libertador. Y también Él dice en Malaquías capítulo 3, y vendrá a su templo el Señor, el ángel del pacto al cual buscáis vosotros. Así es que el monte de Sión, la Jerusalén celestial y el templo del Señor Jesucristo somos nosotros. Y la segunda venida del Señor, las personas la están esperando, pero no saben a dónde Él ha de venir. Pero Él ha prometido venir a su templo. Él ha prometido venir al monte de Sión. Vendrá a Sión el libertador. Él ha prometido venir a Jerusalén la celestial. Un pueblo celestial del cielo, con sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y Él viene como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Él viene sobre un caballo blanco como la nieve. Y cuando el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil estuvo hablando sobre la venida de Cristo, Él dijo: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y eso sería la venida del Señor. Él vino el día de Pentecostés sobre 120. Luego Él vino en cada edad de la iglesia gentil sobre cada uno de los mensajeros de cada edad, y se manifestó en cada uno de ellos como Cordero de Dios, llamando a la gente para que recibiesen el sacrificio por el pecado del mundo. Y luego, en el fin del tiempo, en su ángel mensajero que Él dice, del cual Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y también en Apocalipsis 22 y verso 6 dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto son dadas a conocer, reveladas por medio del ángel del Señor Jesucristo a todos los hijos de Dios. Él viene dando testimonio de estas cosas. Y la venida del Señor, la palabra encarnada, hecha carne en un hombre, ya pasaron los 7 ángeles mensajeros. En cada uno de ellos se hizo carne una porción de la palabra, porque era una porción del mensaje que ellos tenían, era una porción de la palabra, era una porción también del arco iris. Pero en el fin del tiempo será la palabra en toda su plenitud, será el mensaje del evangelio del reino en toda su plenitud, será el arco iris completo en toda su plenitud, con sus 7 colores,
con el pacto divino completo para vivir eternamente cada hijo de Dios. Y todo eso en este tiempo final se manifiesta sobre el monte de Sión, sobre y en la Jerusalén celestial, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Por esa causa, los escogidos de Dios en este tiempo final escuchan la trompeta final o gran voz de trompeta. ¿Dónde? En el monte de Sión, en la Jerusalén celestial, pues ahí es que Él lleva a cabo su obra, como llevó a cabo su obra en su primera venida en la tierra de Israel. Él en este tiempo final, en el Israel espiritual, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, Él lleva a cabo su obra y se manifiesta como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en este tiempo final, en su ángel mensajero, para así traerle al pueblo su palabra, su mensaje del evangelio del reino, y así que cada hijo de Dios sea llamado, juntado y sellado con el sello del Dios vivo para nuestro regreso a la vida eterna, donde encontraremos al Señor Jesucristo en su segunda venida. Cuando se estaba llevando a cabo la primera edad de la iglesia, lo encontramos manifestado en San Pablo. En la segunda edad, en el segundo mensajero. En la tercera edad, en el tercer mensajero. En la cuarta edad, en el cuarto mensajero. En la quinta edad, en el quinto mensajero. En la sexta edad, en el sexto mensajero. En la séptima edad, en el séptimo mensajero. En la edad de la piedra angular, en el ángel del Señor Jesucristo, el mensajero de la edad de la piedra angular, para llamar y juntar a cada hijo de Dios en este tiempo final. Y será la palabra del Señor Jesucristo saliendo de la boca de su ángel mensajero y llevando a cabo la obra que Él prometió para este tiempo final. Así es que Él hace su entrada triunfal a la Jerusalén celestial. Y así es que Él cumple la promesa que querían Jacobo y Juan. Ellos querían sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero Él dijo, no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por Dios. Para el ministerio de Moisés y de Elías es la promesa de estar a la derecha y a la izquierda en la venida del Señor. Pues Él dijo que el Hijo del Hombre vendría con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y de Elías. Y estos ministerios se manifestarían en el ángel del Señor Jesucristo. Y la promesa, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, sería concedida al ángel del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. Sería concedida la petición que se siente a mi derecha y a mi izquierda, cada uno a la derecha y a la izquierda. Todo esto estaba tipificado en el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. En el arca del testimonio, sobre el arca del testimonio, estaba la presencia de Dios. Estaba Dios allí manifestado. Pero a la derecha estaba un querubín. A la izquierda estaba otro querubín. A la derecha y a la izquierda estaban allí los querubines de gloria que representan
el ministerio de Moisés y de Elías, el ministerio de los ángeles, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ese es el ministerio que en el fin del tiempo es manifestado y es un ministerio del trono del Señor Jesucristo. Por eso, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Y desde ahí, desde el trono del Señor Jesucristo, Él ministrará con ese doble ministerio de los ángeles del Señor, ese doble ministerio de Moisés y de Elías. A través de Él, el Señor Jesucristo estará ministrando como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y estará llevando a cabo su obra directamente desde su trono en su templo espiritual, en la Jerusalén espiritual. Él se sienta primeramente sobre su trono de la Jerusalén celestial y luego durante el reino milenial se sienta en el trono de David en Israel y gobierna desde Israel todas las naciones con vara de hierro. O sea que será un reino que estará establecido, al cual todas las naciones obedecerán, y el cual será gobernado con amor divino. Ahora, el amor divino es correctivo, por eso será con vara de hierro. Así es que podemos ver la entrada triunfal allá, la cual fue rechazada cuando él entró a Jerusalén. Fue rechazado como rey y todas las bendiciones pasaron al pueblo gentil más adelante. Ahora, cuando los escogidos de entre los gentiles lo reciben en su venida, tienen la promesa de la restauración del reino. Tienen la promesa de la restauración a la vida eterna. Tienen la promesa de la restauración a un cuerpo eterno. Para eso es la segunda venida del Señor con sus ángeles en su entrada triunfal a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Estamos viviendo en un tiempo muy importante en donde se están cumpliendo las profecías del fin del tiempo, en donde están aconteciendo cosas para que se cumpla lo que está escrito. Como dijo aquí San Mateo, y estas cosas acontecieron para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías. Y en nuestro tiempo podemos decir, tal cosa y tal cosa y tal cosa aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal, o por el profeta tal, o por el profeta tal. Y continuarán aconteciendo cosas, eventos en el programa divino que a la vista humana serán acontecimientos normales, pero a la vista de Dios son acontecimientos sobrenaturales, porque Dios ha obrado en todo para que se cumpla en esa forma. Y nosotros, a medida que van aconteciendo esos eventos sobrenaturales divinos que Dios cumple, los vamos señalando con la Escritura para que tengamos un conocimiento pleno de lo que Dios está llevando a cabo en esta tierra, en este tiempo final, y así podamos nosotros
recibir todas las bendiciones de Dios. Así es que hemos estado dándole a conocer los grandes eventos proféticos prometidos para el fin del tiempo que se han estado cumpliendo en nuestro tiempo en la Jerusalén celestial, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Estas cosas están aconteciendo para que se cumpla la promesa divina, para que se cumplan las profecías correspondientes al fin del tiempo. Así es que cuando leemos de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, estamos viendo la entrada que Él tuvo allá y que fue rechazado como rey, pero estamos mirando la entrada del Señor a la Jerusalén celestial como Rey de reyes y Señor de señores, como León de la tribu de Judá. Y nos gozamos porque estamos viendo en el fin del tiempo su entrada triunfal a la Jerusalén celestial, en su venida, la cual nos llena de alegría, de regocijo y nos da grandes promesas para vida eterna. Así es que podemos decir lo que rechazaron 2000 años atrás el pueblo hebreo. En este tiempo final, los escogidos lo reciben para pasar al glorioso reino de Dios con vida eterna. Todas las promesas para este tiempo final están basadas y están bajo la venida del Señor para ser realizadas en este tiempo final. Así es que todo, en este tiempo final, todo el programa divino gira alrededor de la segunda venida del Señor como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Así como su primera venida y las cosas para aquel tiempo giraban alrededor de la primera venida del Señor como Cordero de Dios. Bueno, el Rey rechazado, Jesús de Nazaret. Pero en nuestro tiempo podemos decir el Rey recibido por los escogidos de entre los gentiles como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. El Señor Jesucristo. Su ángel no es el Señor Jesucristo. Él se manifiesta a través de su ángel como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como se manifestó por cada uno de los ángeles mensajeros de las 7 edades, se manifestó como Cordero de Dios. Y en este tiempo final se manifiesta como Rey de reyes y Señor de señores. El Señor Jesucristo por medio de su ángel. Y entre los gentiles en el fin del tiempo, en el continente latinoamericano, experimentamos la segunda entrada triunfal. Y para bendición nuestra, nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como León de la tribu de Judá,
como Rey de Reyes y Señor de Señores, el mismo que fue Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. Él dice: yo soy la raíz y el linaje de David. Y él dice que es el león de la tribu de Judá. Y es también la estrella resplandeciente de la mañana. Todos estos atributos son cumplidos en el fin del tiempo por el Señor Jesucristo en su manifestación final. Pero siempre nosotros haciendo la diferencia entre el ángel del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo, para que así no haya confusión en ningún momento y nadie vaya a pensar en una forma incorrecta. Así es que es la manifestación del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su entrada triunfal a la Jerusalén celestial, que es su cuerpo místico, su iglesia, sus escogidos en medio de los gentiles. La entrada triunfal del Rey rechazado. Del Rey rechazado allá por Israel. Tuvo su entrada triunfal y fue rechazado. Pero acá la tiene y es recibido por todos los escogidos. Allá le coronaron con una corona de espinas. Pero todo se le fue entonces en contra al pueblo hebreo. Porque cuando se rechaza lo que Dios envía para ese tiempo, se rechaza la bendición de Dios. Y entonces solo queda el juicio y maldición divina. Pero cuando se recibe lo que Dios envía, el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Recibe el beneficio para lo cual Dios lo ha enviado. Recibe todas las bendiciones con las cuales Él viene. Todas las bendiciones con las cuales Él viene, las recibe ese pueblo y son compartidas con cada uno de los que lo reciben. Así es que eso es tan grande que podemos ver por qué las bendiciones que recibe un mensajero de una edad o dispensación luego pasan a los hijos de Dios que lo han recibido en esa edad o dispensación. Así es que tenemos las bendiciones de ¿qué? Del trono de Dios, del trono del Señor Jesucristo, y el mensaje que es dado en este tiempo final es el mensaje directamente del trono del Señor Jesucristo. Y las bendiciones que son habladas son directamente del trono del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos las bendiciones y los beneficios del trono del Señor Jesucristo en su entrada triunfal, para bendición de cada uno de nosotros. Así es que nosotros en este tiempo final hemos hecho y hemos clamado como clamaron aquellos que entraron con Él a Jerusalén. Cuando ellos entraron clamando con alegría, con regocijo, diciendo: y la gente
que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y así nosotros en este tiempo final hemos estado regocijados, clamando al Señor Jesucristo, proclamándolo como Rey de Reyes y Señor de Señores, proclamándolo como el Hijo de David, proclamándolo como el que se sienta en el trono de David en la tierra de Israel. Pero primero se sienta en su trono, en su templo, en su cuerpo místico, en su iglesia, en medio de los gentiles. Por eso los gentiles tienen una oportunidad muy grande. Las naciones gentiles latinoamericanas y caribeñas tienen una oportunidad de recibir una bendición muy grande para pasar al glorioso reino milenial. Y esperamos que la misericordia de Dios se extienda por toda la América Latina y el Caribe, más abundantemente se extienda y sean abiertos los ojos espirituales y los corazones de cada persona y el entendimiento de cada persona caribeña y latinoamericana para ver, para comprender lo que está aconteciendo en el programa divino conforme a las profecías del fin del tiempo, y así puedan ver y recibir lo que Dios está llevando a cabo, y así puedan recibir la bendición divina para pasar al glorioso reino del Señor Jesucristo, con todas las promesas del fin del tiempo. En la entrada triunfal del Señor Jesús a la Jerusalén terrenal, el pueblo con sus líderes le rechazó, pero hubo un grupo que iba con él, que le recibió. Y en este tiempo final, nosotros, yo le he recibido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Está en el corazón de su cuerpo místico, está en el corazón mío, está en el corazón de cada uno de nosotros como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y reinaremos con Él por 1000 años para comenzar y luego por toda la eternidad, porque hemos recibido al Rey en su entrada triunfal a la Jerusalén celestial. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y que nos ayude en todo momento en este tiempo tan grande y tan importante que estamos viviendo. En esta tarde o en esta noche, no sé si hay actividad, ¿está confirmado? Tenemos actividad en la tarde, ¿a las qué? A las 7 de la noche. No sé si Venezuela va a estar en la línea o no va a estar, pero para los que están aquí en Puerto Rico, están invitados para estar en esta tarde. Yo también estaré con ustedes aquí, aunque sea para un saludito, estaré con ustedes. Este es un día muy hermoso, muy maravilloso, y continuaremos viendo el programa divino del Señor Jesucristo para nuestro tiempo, todos los planes que corresponden a su venida, todo lo que Él tiene programado y todas las bendiciones que hay para nosotros en su programa de su segunda venida como León de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor
de señores. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la noche, Dios mediante. Con nosotros nuevamente Luis Jorge para concluir en esta mañana. Hay que le pasará a Miguel o Miguel entra. Miguel puede entrar. Entonces Miguel entra y luego pues. Bueno, Miguel, que Dios te bendiga, Dios te guarde a ti y a todos allá en Venezuela y en los demás países y a cada uno de ustedes aquí presentes. Y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Todavía no estamos muy adelantados en esto, pero sí funciona. Se cortó la llamada, pero por ahí ya mismo viene. Bueno, vamos a dejar a Luis Jorge con nosotros en esta mañana o en esta tarde. Que Dios les continúe bendiciendo con todas las bendiciones de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a la Jerusalén celestial. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Bien, damos gracias a Dios en este día.